Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía. Hoy vamos a continuar con el curso de análisis y diseño, bueno, correcto, de AutoCAD Structure and Detailer, el módulo de concreto armado. En esta sesión, ya sería la número 2, vamos a comenzar a desarrollar y configurar el software y vamos a empezar a hacer lo que es la generación de elementos de forma paramétrica. De las clases que les hice llegar, el material que les hice llegar, toda esta explicación acerca de cómo incluir los elementos dentro del software va a estar explicada también detenidamente acá. ¿Ven? Ok. Entonces, lo primero que nosotros vamos a obtener es que hay que configurar las preferencias del trabajo. Cuando uno entra al Job Preference, que está acá, uno tiene que establecer, de acuerdo a un sistema de unidades, que puede ser métrico, y definir que vamos a trabajar las unidades de trabajo, van a ser el metro, y vamos a permitirnos los números decimales. Entonces, esto va a ser para el sistema general. Entonces, acá, que es la descripción o el formato de las descripciones, en el caso de que queramos hacer acotados, por ejemplo, de diversos puntos, va a depender de si este número que está acá o este número que está acá es menor que un metro o mayor a un metro. Entonces, nosotros vamos a poder establecer otras unidades. Si quisiéramos que fueran centímetros o si quisiéramos que fuesen metros. En un caso común, por ejemplo, una sección transversal que debe estar acotada aquí y aquí, nosotros pudiésemos estar hablando de secciones de 30 por 60, por decir un caso. Pero cuando hablamos 30 por 60 nos referimos a centímetros. Entonces, si las distancias son menores a un metro, él las va a acotar en centímetros si yo se lo configuro acá. Pero, desde mi punto de vista, nosotros debemos mantener un solo sistema de unidades para todos los casos, tanto para las veces que sean mayores que un metro, o como para que sean menores. Entonces va a empezar a acotar las secciones mucho más pequeñas en metros. ¿Ven? Entonces nos podemos permitir acá la precisión que queremos. En concreto armado es un poco, vamos a decir, absurdo tener precisiones del milímetro. ¿Por qué? Porque el mismo elemento, el mismo tipo de material que no nos va a permitir per, vamos a decir, perfeccionar de tal manera el acabado para poder obtener un, ¿cómo se dice? Una precisión tan exacta. Pero en concreto pudiésemos trabajar hasta el centímetro acá de exactitud. ¿Ve? Entonces, tanto para las longitudes menores a un metro como para las que son mayores a un metro. Los recubrimientos, que son ya aquí los covers, nosotros pudiésemos establecerlos también en centímetros, pero aquí están. Aquí hay gente que todavía está conectándose. Por acá.
Ok. Entonces, ¿qué sucede? El mismo cuento. Prefiero tener todo en metros, metros, para poder permanecer todo en un mismo sistema. Aquí serán los recubrimientos, que pueden tener hasta el centímetro. El espaciamiento. Esto es para todo aquello que necesite separación o medir algún tipo de separación. Pueden ser los estribos, por ejemplo, o algún elemento que vaya distribuido uniformemente en algún elemento compuesto. Acá, longitud de refuerzo. Si recuerdan que el día de ayer él podía hacer los despieces y medir y acotar las medidas generales del despiece. Eso es con esto. Metro, metro y metro. El único cambio que sí acostumbro a hacer es el área de refuerzo, que lo pongo en centímetro por metro cuadrado. Centímetro cuadrado. En un momento. Centímetro cuadrado. Con un máximo de precisión de 2 decimales, que es lo que normalmente trabajamos con eso. Acá la masa la trabajamos en kilogramos y sí incluyo las 3 cifras debido a lo que sale en la, vamos a decir, en las tablas del fabricante de la barra. Entonces, de esa manera yo voy a obtener la misma precisión que tenemos en las tablas. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá. Esta ventana se obtiene del Job Preference. Preferencias del trabajo. Es esta. Acá. Ok. Vamos a continuar acá. No, estos no son valores. Recuerden, esto simplemente es para la precisión. 0 punto algo. Esto no tiene un valor absoluto. Fíjense que cuando le doy clic aquí, simplemente quiere hablar de la precisión de los números decimales. No es que este es el valor. No hay recubrimiento 0, espaciamiento 0, refuerzo 0. No. Simplemente es para hacer referencia a la descripción. Esta descripción de las tablas, a mí me gusta dejarla con 3 decimales, porque como él calcula el peso en kilos de las barras, y no puedo redondear, o sea, que se calcule bien en los elementos, pero que en la tabla se redondee, no vale la pena. Entonces, por eso aquí utilizo 3 decimales también. Ahora dibujo. Ok. Ahora aquí. Paso acá. Lo primero que vamos a ver acá es que debe utilizar la CI 318 como elemento Reinforced Concrete de diseño y que utilice las disposiciones sísmicas. Ahora, esto es para que todo aquello, anclajes, amarres, recubrimientos, sea considerado a la hora de dibujar, y así usted estará respetando la norma. Acá el reinforce, el dibujo, usted le puede decir que se haga según la ACI 318. ¿Eh? Ahora, como yo puse aquí que iba a trabajar con la ACI 318, fíjense que eso afecta el grado del acero que va a trabajar. Entonces, allí entra en funcionamiento el archivo que yo les envié. Ese archivo, voy a buscarlo acá, que dice var ACI 318-87 Tour
Ustedes abren este archivo acá y lo pegan acá. Esta es la base de datos de todas las barras de acuerdo a los países que están incluidos o están trabajando con el Autodesk. Entonces aquí nosotros generamos ese archivo, lo pegamos acá, él ya va a quedar internalizado dentro del software. Cuando yo escoja acá, fíjense que ya me habla de aceros grado 60, grado 40, 60 y 75. Entonces acá ya están para que aparezcan barras de media, barras de 5 octavos, porque si no, no lo voy a poder cambiar. Ahora, esto que está acá, y esto que está acá, y esto que está acá, longitudes de solape, van a depender longitudinalmente 50 veces el diámetro, transversalmente 30 veces el diámetro, y en distribuciones o en elementos distribuidos va a poner una separación de 50 veces el diámetro de la barra. Esto ustedes lo pueden dejar así, nosotros vamos a tener también, podemos adaptarlos a nuestras normas, pero nosotros es exactamente lo mismo. Aunque nosotros después, posteriormente, esto lo vamos a poder estar afectando. Ok. Acá me dice que yo puedo fijar recubrimientos mínimos para refuerzos longitudinales y para refuerzos transversales, recubrimientos. Pero esto después yo lo puedo cambiar o afectar dependiendo del elemento. Esto que está acá habla de los, vamos a decir, Wave Fabrics es como un alambre, pero realmente es lo que nosotros conocemos como las mallas. Las mallas también las podemos colocar sobre el elemento de concreto y poder llevar el control del tipo de malla según su resistencia o de acuerdo a una base de datos. ¿Ven? Entonces eso vamos a estar casi dentro de lo mismo. Normalmente no lo utilizo mucho. Acá, que esto que está acá, es la base de datos que puedo agregar los perfiles de la ISC, por ejemplo, que son bases de datos que ya están dentro de la computadora. Aquí vamos a poder ver. Aquí uno. Ok. ISC. Lo que agrega es la ISC. ISC 2 Pro. Entonces vamos a poder tener una lista, por ejemplo, aquí generamos el material, pero esto es más que todo para, estas son cosas que uno puede definir de manera externa. Entonces, acá, recapitulando, códigos de dibujo para este y para el diseño, manteniendo las disposiciones sísmicas. Acá son el tipo de barra. Esto quiere decir que según la base de datos que vamos a incluir va a estar acá. Si no, no nos van a aparecer las cabillas de fi de media 3 octavos, 5 octavos en las distintas resistencias. Esto que está acá es para las mallas y esto que está acá es en el caso de que quiera agregar algún tipo o perfil de acero a el elemento en concreto. Ok. Después vienen las opciones. Estas opciones es de cómo queremos medir, si por segmento o longitud total. Yo prefiero que sea segmentado.
en el momento de dibujar. ¿Por qué? Porque realmente es como debe quedar. Esta es la parte del reforce. Método definición del gancho. O sea, la curva que está acá. Una vez, de acuerdo a la longitud total, por 1. Va a depender del gancho. O sea, podemos estar estableciendo longitudes de diseño adicionales. Las precisiones de estas barras, yo siempre dejo todo esto tal cual a 1 milímetro, tanto porque ¿qué pasa? Déjame dibujar acá algo acá. ¿A qué se refiere él? Cuando está la sección transversal, por ejemplo acá, y hace el círculo que representa un determinado diámetro, lo va a hacer con una precisión de 1 milímetro. O cuando usted hace el despiece y él genera el espesor necesario de la barra, lo hace con una precisión de 1 milímetro, milímetro y milímetro. Y el espaciamiento, cuando estamos hablando de cabillas que vayan, por ejemplo, transversalmente entre uno y el otro, lleva una precisión de 0.1 milímetro. Y que identifique con un código la barra. Por ejemplo, déjenme ver aquí un momento. Si yo tengo acá una cabilla, él tiene, le da un nombre, etiqueta, tendrá tanto fi de media, por ejemplo, pero al final le pone un código, que sería este, para identificar dentro de una tabla cuál será el elemento acá, a qué se refiere. Eso nos vamos a ir acostumbrando. Ahora, esa numeración puede comenzar por 0, 1 o por 1, que eso se establece acá. Y ahora, si usted desea que haya algún tipo de salto apagado en la descripción, marca acá, o que alrededor del lapso, o sea, del gancho, puede aparecer un refuerzo también y se le asigne también. Ya, eso yo los marco acá, pero cuando vayamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer énfasis en por qué aparece esto o no. Ok, esas serían las opciones. Ya definiendo las unidades, el código y las opciones de numeración de las barras, pasamos a las barras que están acá. Las barras tienen una configuración que podemos establecer de diferentes colores, diferentes acabados, espesores de línea y longitudes. Lo puede dejar acá, de manera que cuando tenga la marca de 12 metros, la barra en el despiece, por ejemplo, ya le aparezca a la cabilla un icono que le va a indicar que supera o que queda en 12 metros. ¿Vale? Ok. Acá, una cosa es el bar shape. El bar shape y otra cosa es el bar symbol. El bar shape, por lo general, es el elemento que tiene la etiqueta, que tiene una flecha e indica cuál es el elemento. El bar shape, es el que genera los cómputos para la tabla. Si el bar shape dice que son 8 barras, son 8 barras lo que aparecerá en la tabla. El diámetro también va a prevalecer siempre el bar shape. Ahora, el bar shape y una de las principales diferencias con el bar symbol es que el bar symbol está acotado. Por ejemplo, si usted tiene una viga, adentro tiene
el despiece, este verde es el bar shape, y posteriormente tendrá aquí afuera el mismo elemento, pero esta vez acotado aquí y aquí, y aquí va a tener una etiqueta. Ese sería el bar symbol. ¿Eh? Lo mismo pasa con los estribos, con todo eso. El bar point, bueno, eso no tiene mucha explicación, son los puntos que nos salen de acuerdo a la sección transversal, y estos van identificados y etiquetados en base a lo que tengan en el bar shape. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a ver acá. Ok. Aquí hay una pregunta. No recibieron el archivo de la cabilla. Ok, déjenme adjuntárselos acá. Enviados. Aquí atrás. Para aquí. No. Fíjense, eso se establece aquí. Pudiese ser una sola línea. Que Marco Antonio me está preguntando si eso, la representación del acero, siempre se va a hacer con una sola línea o con dos. Eso siempre, bueno, pasa que eso va a depender. Déjame poner aquí archivo. Ok. Déjame cargar el archivo AutoCAD Structural Details. Hasta aquí está. Ok. Para enviarse a la ciudad. Ok. Acá. Sí, aquí según lo que dice el amigo Marco, esto es el acabado. Si tú quieres que solamente se te vean unas líneas, lo marcas acá. Si quieres que se te vean más redondeadas las líneas, las sacas y aquí te lo rellena con un espesor y todo. No entiendo la pregunta de Adriana, ¿dónde escoge el número de cómputo? No entiendo eso. No entiendo la pregunta. Ok, ya vamos para... Ok, ya les acabo de enviar el archivo para que lo tengan allí. Recuerden algo, ese archivo va a estar únicamente dentro de su máquina. Si ustedes van a otra computadora, no les va a cargar el archivo, entonces los letreros y todo lo que hayan hecho no se les va a ver. Estén pendientes de eso, ¿no? Ok. Esto, las barras, vamos a decir que pueden ser medidas de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras que pueden ser? Unas sobre el elemento, y ese elemento también puede ser distribuido. Por ejemplo, el caso de los estribos, usted puede representar un estribo como líneas, o sea que solamente se vean líneas así, o unas líneas más suavizadas, donde demostrará que tiene como una especie de doblez
Y acá, de esta forma, y este más redondeado. Ok. Esto es para brindar el acabado. Por lo general no le muevo las capas porque entonces eso no me genera conflictos dentro del software. Ellos mismos generan sus capas. Ok. Para las personas que están abriendo el archivo que les envié, ese archivo se guarda acá. Le dan clic aquí, lo copian ahí, aquí adentro, lo seleccionan y le dicen abrir. Esto va a quedar en una carpeta oculta. No traten de buscar esta carpeta por disco C, programa. No la va a conseguir porque es una carpeta oculta. Por eso es mejor meterse por aquí mismo, por este botón que facilita el AutoCAD Structure Detailer para guardar el archivo. Lo dicen copiar y lo pegan aquí. Y ya quedará cargado. No sé si ya lo pudiste guardar, Jorge. Ok, fíjense algo acá. La parte del display, ya sabemos que es para la visualización. Esto que está acá para las superficies de distribución. Acá está distribuciones lineales, las puedes bajar con un bloque y tienen espesor. Yo normalmente no me meto con los espesores porque ya esos espesores están bastante adaptados al plano, a lo que se debe tener dentro de un plano. Ahora, las opciones del refuerzo es para el acotado. Esto lo estuvimos conversando ayer, que puede ser de manera continua o real. Lo que pasa es que cuando vaya a acotar, igualmente va a omitir un pedacito que es la curva. Y dependiendo de la inspección que uno tenga, le puede traer algún tipo de problema, porque no van a entender por qué la barra es mucho más grande que lo que está allí anterior. Aquí nosotros podemos establecer como mínimo el gancho real o de acuerdo a la norma. ¿Qué dice la norma? Que no, usted puede establecer acá el mínimo, como decir, el estribo mínimo. Según la ACI y las normas, por lo menos que venían aquí en Venezuela, lo obliga a que usted tiene que usar por mínimo la cabilla de 3 octavos para el acero de refuerzo. No sé cómo sea eso en Ecuador o en Perú, pero esa es la barra mínima que se exige para este tipo de refuerzo. Mínimo 3 octavos. Debe ser prácticamente lo mismo porque no vamos a... Todos estamos fundamentados en la misma norma a seguir. Ahora, esto que está acá es la distribución mínima, K035. Pero esto yo lo puedo modificar dependiendo del elemento. O sea, la longitud de barra mínima de distribución, 0.35. Eso lo podemos adaptar de acuerdo a lo que estemos haciendo. Así que por eso no tengo que preocuparme mucho. Entonces, acá, el Where is Fabric. Los estilos. Los estilos es para decidir cómo van a ir las tablas del bar shape, cómo se va a ir nombrando. Yo puedo determinar los tamaños, pero esto, les soy muy sincero, no se los voy a explicar por aquí, porque no puedo ver el efecto sobre la tabla. Entonces, cuando tengamos una tabla, vamos a ir viendo cómo vamos a jugar con esto desde afuera. Porque acá, fíjense esto aquí, donde dice Settings, aquí, si usted le da un despliegue en este icono que está acá,
se va a desplegar una ventana de los estilos de tablas que va a estar acá, acá. Y entonces es mucho más rápido hacerlo por allá. Ok. Esto normalmente sigue siendo la misma temática. Cómo se visualiza, cómo se mide, la tabla de detalles. Todo esto lo ponemos uno a uno, ¿eh? O de acuerdo al usuario. Puede ser exacto, preferiblemente. Y acá se establece la norma ISO del dibujo para este tipo de elementos. Ahora, yo dentro de todas estas configuraciones que están de aquí para acá, todo esto todo vamos a ver desde afuera para poder ver cómo es el cambio, la evolución del elemento cuando cambia. Después que usted haya pasado por todo esto, que ojo, lo hace una sola vez, ya él va a quedar como guardado dentro de su máquina. Aquí le digo OK, y entonces ya tengo el espacio total en blanco. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Ok. Acá, lo primero que les voy a mostrar, tenemos, como les habíamos dicho, las ventanas ya conocidas de AutoCAD. Son todas estas. Tenemos el model y tenemos el layout. Fíjense que acá yo tengo aquí una ventana adicional que, vamos a darle clic aquí, es conocida, ya les voy a decir, como el Object Inspector. Por favor, no lo vayan a cerrar, siempre lo cierran, no le dé clic, déjelo ahí. Para ubicarlo, si ya lo hizo, como normalmente pasa, por acá, acá está la cosa. Sí, ya vamos a ver cómo identificas o etiquetas la cabilla para antecederle un número o un sufijo. Ok, vamos para acá, ¿no? Aquí en Tools puedes ocultar o visualizar el Object Inspector. Después vamos a ver para qué vamos a usar esto. El Object Inspector le va a ser de mucha ayuda para organizar todo el proyecto. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces fíjense, lo primero que yo voy a establecer, ese Object Inspector, cuando yo me cambie, me va a servir a mí para llevar el control de todo el proyecto e ir agregando, puede ser ventanas a través de las posiciones, ya ustedes van a ver. Y acá vamos a empezar a trabajar. Entonces, en el ejercicio que les planteé, vamos a comenzar con la parte de zapata, que es lo más fácil. Haciendo una zapata aislada, sin hacer esto acá. Donde vamos a establecer las cotas, donde están ubicadas. Acá. Incluir el acabado de la tierra, que está acá. Dejar
una longitud de anclaje aquí, para un empalme. Fíjense que aquí ya tenemos las características de la pieza. Va a ser un bastón de 2 metros de altura con 0,40. Vamos a generar un recubrimiento acá de aproximadamente 0,7 metros, o sea 7 centímetros, y la sección transversal es este tipo. Vamos a incluir un estribo sencillo y después le agregamos un estribo adicional. El despiece de la barra acá va a ir distribuido en esta dirección cada 20 centímetros y cada 20 centímetros en vertical, con recubrimientos de 7 centímetros también. Entonces fíjense, este es nuestro primer ejercicio. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Me voy a venir y tengo que entender lo siguiente, donde dice todo este cuadro que está acá me va a generar el elemento de manera paramétrica con el elemento de refuerzo, y acá va a generar el mismo elemento sin la barra. Entonces, cuando tengan casos de zapata sencilla, como este caso, lo mejor que puedo usar es esta opción de split footing. El split footing, vamos a esperar que cargue, le va a permitir generar la zapata de acuerdo a las medidas que usted tiene a mano alzada. Lo primero que sabemos de nuestra zapata, que es céntrica, tiene pedestales de 0,40, es de 2,5 por 2,5 y está fundada a 1,50 m de profundidad. Ok, me vengo acá. Lo primero que tengo que darle es un nombre a la zapata. Usted puede poner zapata, por ejemplo, 01. Eso va a estar determinado de acuerdo a la geometría de planta que usted tenga de esa zapata. Aquí usted puede decir si estos son 1, 2 o 3 o 4 elementos y decidir que agregue o no la identificación. Ahora, tenemos que ver acá nuestra zapata. Dice que la longitud A y la longitud B. Tenemos que ver acá. Es de 2,50 y 2,50. Entonces lo pongo acá. 2,5 y 2,5. Si usted pone 2, fíjese que cambia automáticamente. Recuerda que tienen que estar pendientes porque si no, las medidas cambian. No es lo mismo una coma que un punto. Y eso va a depender de acuerdo a la máquina. Puede ser que cambie. Posteriormente, ahora, usted tiene que definir aquí cómo es la base. En nuestro caso es sencilla, es una base simple, que tiene una sección rectangular. Fíjense las medidas de A, XC, BC y YC. Entonces, ¿cómo calculo esos elementos? Fíjense, la distancia XC sería la mitad de A mayúscula con A minúscula, la diferencia entre ellas. Entonces, si A grande es 2,50 y le tengo que restar la A pequeña, que en nuestro caso sería 0,40, 0,4, nos va quedando 2,1 entre 2, 1,05. Este punto a 1,05 y de manera similar en la YC 1,05 para que el pedestal quede totalmente, para que la imagen esté totalmente centrada. Ok,
Ok, no sé qué tal les esté llegando la velocidad de explicación con respecto a la imagen. Debería estar de manera simultánea. O sea que va a depender del servicio de internet. Ok, ¿qué sucede? Aquí simplemente tenemos que estar aquí y aquí y aquí sacando unas diferencias en las cuentas. Mientras usted tenga este número en verde, quiere decir que está dentro del área de la zapata. Entonces, acá, imagínense que yo pusiera a 3 metros. ¿Ves? YC no puede ser 3 metros porque la pura B nada más son 250. Entonces, eso tiene que tener pendiente allí. Esta H, que es la altura. ¿Cuál es la altura? Esta altura que está acá, que es la altura de la zapata, que está acá. Vemos en el dibujo y la teníamos de 0,50. Zapata bastante grande. Entonces, aquí estableceríamos punto 5. Fíjense que estas unidades que aparecen acá al lado del número, indicándonos que son metros, son producto de la configuración inicial que le dimos al software. De si no, no aparecería. Acá, a X, que es este, y YC. En el caso de que sea una sola zapata, como en este caso, usted sí pudiese decir que está en el eje A, eje 5. Pero si no, es mejor que dejen las letras X y Y. ¿Por qué? Porque si estas son más zapatas, no podemos ponerle ejes de varios elementos a una misma zapata. Recuerden, estos deben estar compensados con planos de planta de cada uno de los elementos de, del- de la planta, pues, del sistema de fundación. Ok. También pudieses dejar esto en blanco. Fíjense que no da ningún tipo de error. Perfectamente pudiese dejar los círculos en blanco. Esto que está acá es esta cota que está aquí, que por coincidencia corresponde a una zapata de una profundidad de menos 1,50. Así que no, ahí no va a haber ningún tipo. Ok. ¿Alguna pregunta? Fíjense, acá simplemente con medidas que pueden venir de algo alzado, podemos empezar a darle forma ya al elemento. Acá las barras inferiores, fíjense, indiquen, guíense por los colores rojos, siempre le va a indicar a qué se refiere. Por ejemplo, acá la barra inferior, tenemos que establecer el recubrimiento de la base, que es este que está acá abajo. Fíjense cómo se ve aquí. Se los voy a resaltar acá. Ese recubrimiento es el de la zapata. No sé si otra vez acá. Con la barra aquí arriba. Ese es ese 7 centímetros. Ahora, fíjense que acá estamos hablando de la dirección, una dirección y la dirección transversal. Fíjense algo, esta longitud S1 y S2 es la que va ahí en esta dirección. Estamos hablando de la separación entre barras.
en esta dirección. Ahora, en este caso no hay mucha distinción porque las dos tienen la misma separación, 0,20 y 0,20. Y este CI y CB es esta separación. Por ejemplo, si esta cabilla fuese a ser un gancho acá, este elemento que está acá no podría estar a más de 0,7 también. ¿Por qué? Porque es el recubrimiento mínimo por estar en un elemento de infraestructura en contacto con la tierra. Ahora, para aquellos que están siguiendo y no le aparezca 3/4 acá, es porque no tienen cargado el archivo, porque ya aquí se debería desplegar la barra para cualquiera de estos elementos. Si no me recuerdo, creo que son barras de 3/4 de un material de grado 60 con ganchos a 90 grados. Recuerden cómo es el gancho, es a 90. ¿Ven? Acá 90 grados las barras de acá. Acá la dirección también barras de 3/4. Esto que está acá 60. Esto que está acá es este phi, es el área, ancho 90 y 20 de separación. ¿Eh? En este caso no tenemos en la parte superior distribución de acero. Entonces cuando pasamos en top tenemos que desmarcar la sección acá. Ok. Acá en el dowels ok. Ok, aquí hay varias preguntas. Si quiere que no le saque 3/4, entonces cuando hagas la configuración utiliza la ACI milimétrica y entonces ya te saldrá la barra 18 milímetros, 12 milímetros. Ojo, esto de 3/4 es por una adaptación, por lo menos para acá, para Venezuela. Pero si tú no quieres que te salga esta adaptación, simplemente cuando hagas las preferencias del trabajo, usa el archivo que te sale de la ACI y ya estará en milímetros. Ahora, el doble debe ser un rodillo 4 o 5 veces el diámetro de la barra. Bueno, esa configuración, Jorge, ya va a estar guardada dentro del elemento. Porque cuando yo le dije que en las preferencias del trabajo, aquí la presentación para que las vean. Ok, vamos aquí un momento. Hacer una ventana. Aquí, primero, para el amigo que me está preguntando la parte milimétrica. Esas barras 3/4, 5/8, media salen porque estoy usando este archivo. Si yo quiero que me salgan milimétricas, no las uso. Uso simplemente el que me dice ACI 318. Que de paso le va a decir que es métrico también. Ahora, las barras tienen un doble que va a ir acá, tiene un radio que va a estar a 90 grados y va a depender de el diámetro de la barra. Y eso él lo va a reconocer automáticamente porque estamos considerando las disposiciones sísmicas y esto está dentro de los parámetros sismoresistentes a la hora de despiezar. ¿Por qué? Porque eso está dentro. Cuando usted diga que va a poner la estructura, va a seguir las disposiciones sismoresistentes, le está diciendo que va a aplicar nivel de diseño 3, que para acá en Venezuela es la normativa más estricta para los planos, donde se debe respetar
longitudes de empalme, de solape, ganchos, todo. ¿Eh? La norma, la mayoría de las normas sismorresistentes tienen estos parámetros. Por lo menos en el caso de Colombia, la MRC10 los tiene. También habla de unos niveles de diseño dentro de la edificación, ya en el momento de hacer los planos. ¿Eh? Entonces no sé si fueron aclaradas las dudas. Todo perfecto. Acá, fíjense cómo en la parte superior omito el acero, no lo voy a usar. Y vengo a usar acá el dowels. El dowels son los ganchos, los anclajes. Vemos en la imagen, me dicen que son de 5 octavos, son 8 barras, y llevan estribos de 3 octavos cada 10. Entonces, primero cambiamos la cabilla a 5 octavos. Y fíjense estos números que voy a poner acá. NB. Y fíjense que hay un momento que dice NB 2. NB es esta dirección. Entonces me está diciendo que incluya una barra aquí, una barra aquí. Y simultáneamente, evidentemente, en la cara contraria. 2 y 2. Entonces aquí 0, porque NI siempre se refiere a los números de barra internos, sin considerar los laterales. Entonces, fíjense esto. Si yo tengo una sección de este tipo, supongamos que NB es esta dirección, y estoy poniendo 2, 1, 2, 1, 2, sería 2, 0. Si agrego un 1 acá, estaría poniendo en N y una barrita acá y una barra acá. Me estaría faltando todavía la de acá y la de acá. Entonces, en esta dirección voy a tener 3. Yo ahorita, de manera didáctica, voy a dejar 2, 1, para que veamos cuál va a ser el efecto. Ahora, estas longitudes que están acá, fíjense que bien, habla de LC. Lo puedo poner en función del número de veces de la barra o una longitud. ¿De dónde saco esta longitud? De el dibujo que estoy midiendo. Fíjense algo. De aquí a acá hay 1,50 m. Y de aquí a acá tiene que haber 0,47 aproximadamente. Y de aquí para acá, dependiendo si es una columna de la que nos vamos a empalmar, debería ser por lo menos la mitad de la columna para podernos empalmar en ella. Por ejemplo, si una columna de 3,50, esto debería ser por lo menos 1,75. O, para poner un número más exacto, 1,50. Si esto es un pedestal que va a morir en la base, y después de allí lo que va a haber es unos anclajes, tendría que hacer un número mucho más pequeño. Entonces fíjense, mi pieza tiene que ser de 2 metros, ya está acotada a 2 metros. Eso quiere decir que 0,47, lo tengo que restárselo, 0,40, entonces a 2 metros le voy a restar los 0,40 de pata, los 47 centímetros, para hacer un 0,87. Entonces aquí venimos 2 menos 0,87, 1,13. Entonces fíjense que si estoy haciendo esta barra de 2 metros, no va a caber, va a quedar por aquí enterrada, porque a 2 le queda 1,13. Entonces va a medir 1,13 a partir de ¿dónde? De aquí para acá. No llega.
1.50. Esta barra va a quedar de manera incorrecta. De esta forma, voy a poner el 1.13. Fíjense que es medio de aquí hasta acá. Debería ser un poquito menos porque no está considerando el bordecito de acá. Pero bueno, esa exactitud no nos va a interesar mucho. Voy a poner aquí 1.3. Y acá es el LF, el pie de punto 40. Eso vamos a volver a entrar a esta configuración ahorita después que lo corra. Acá son los estribos. Los estribos van a ser de 3 octavos. Tiene una sola tipo de distribución, que es tipo uniforme, y la separación va a ser de 0.10 centímetros. Esto que está acá es si yo quiero definir estribo o no. Y esto es el recubrimiento del pedestal con respecto a la barra. Cuando yo le diga aquí OK, aquí es incorrecto, vamos a ver qué fue lo que hice. OK. Objeto geométrico. Tiene que haber una medida mala que puse. Hacemos aquí. 2.3. 7.20. Así tengo que poner algo acá. Déjeme ver aquí un momento. Sí, no me deja dejarlo en cero. Pero no importa, porque ese número después yo lo puedo editar. Fíjense cómo da un error. ¿Cuál era el error? Que me decía que no podía dejar esto en blanco. Pensé que sí se podía, pero no importa. Eso después yo lo puedo quitar el nombre del elemento. Entonces le empieza a cargar. Ah, no. Ya, vamos a eso. Vamos a eso. Si son de distintos diámetros. Fíjense lo que les estaba diciendo acá. 2 y 1. ¿Ven? ¿Cómo cambia esto acá? Es distinto. Ahora, fíjense, aquí yo tendría que editar porque tengo que acomodar esta barra que está acá. ¿Ven? Fíjense algo. Acá hay un complemento que siempre hay que hacer, que es el del suelo. Aquí estaría el nivel. Copiamos. Vamos a agregarle un nivel más. Aquí. 0. Ahí está. Estas etiquetas las podemos mover, que están estorbando ahí. Y estos elementos que están acá los podemos extender hacia la parte superior. Y llevar este punto hasta acá. Lo que decíamos, si este número que está acá no quiero que lleve el número 1, puedo seleccionar, decirle modificar y que no me ponga nada. Le dejo un espacio para que no haya nada. Entonces sí podía hacerlo. Aquí modificar espacio, dejo un espacio. Fíjense cómo lo quita. Acá y acá. Modificar. O sea, esto con botón derecho. Selecciona. Botón derecho. Le aparece la ventana desplegable de AutoCAD. Y le dice modificar. Modificar acá. Le da un espacio. O sea, le deja un espacio en blanco.
Le dice OK. Ahora, señores, hay algo que hay que tener muy en cuenta y es la escala que va a llevar el dibujo. La escala que va a llevar el dibujo le va a ayudar a ustedes a saber qué tamaño van a llevar estos acotados y estas letras. Fíjense algo, esta zapata es una zapata relativamente pequeña. Cuando yo me vaya al layout, voy a crear los viewports. Los viewports son ventanas que aparecen acá. Fíjense, en view, en las que yo me voy a ayudar para crear ventanas hacia el model para llevar elementos a escala. Por ejemplo, si yo le doy doble clic a este viewport que yo generé, estaría la zapata. El comando de la zapata, se los voy a poner para que lo escriba, sería Z de zoom y presionan Enter. Después le va a hacer una pregunta allí y le van a colocar 1000 entre la escala a la que quieren llevar el dibujo y le colocan XP, Enter. Esa es la secuencia de comandos para llevar a escala todas y cada una de estas ventanitas, de estas ventanas. ¿Sí? Z, Enter, 1000 entre la escala. Si quiero llevar a esto una escala 1.25, colocaré 25. XP, Enter. Entonces, fíjense lo que va a suceder. Fíjense que con el mouse, con el scroll del mouse, puedo acercarme o alejarme. Entonces, cuando haga Z, el comando lo pueden ver aquí en la parte de abajo. La línea de comando Z, Enter, me va a preguntar qué quiere hacer. Entonces, usted le va a decir 1000 dividido entre 25 XP y fíjense cómo se acerca en este caso el elemento. Ahora, ¿cuál es el mayor de sus problemas? Cuando vaya a construir el plano, usted tiene que procurar que no importa cuál sea la escala del dibujo, por ejemplo, esto puede estar a 1.25 y el otro puede estar a escala 1.20, por ejemplo, pero la letra que identifica la barra tiene que ser del mismo tamaño en escala 1.25 que cuando usted la haga en escala 1.20, porque ahí es cuando surgen los problemas de los planos, números que no se ven, se llevó a escala pero no se afectó la letra. Lo mismo pasa con la cota, con el acotado. El acotado en escala 1.25, después que esté en el plano, cuando lo haga en escala 1.20, tiene que tener el mismo tamaño la letra. Sí, ya vamos para esa parte del acotado. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Yo tengo una hoja que la tengo aquí en una cartelera, se las voy a escanear y se las voy a enviar, de lo que yo ya he configurado en tamaños de letras enfocado para AutoCAD Structural Detailers para distintas escalas, escala 1.20, escala 1.25, escala 1.50, para que todo dentro del mismo plano me quede exactamente del mismo tamaño. Después que arme, todo me va a quedar del mismo tamaño.
Y eso tiene que tener concordancia con las letras finales. Por lo menos, hay veces que pasa. Fíjense lo que iba a ocurrir acá. Fíjense esto. Voy a agarrar acá y le voy a poner un número a ese E. Ese número 1 es mucho más grande que el título. Miren, este es el título, el tamaño del título con respecto al eje. En un plano no puede haber letras mucho más grandes que el título que identifica el dibujo. ¿Ven? Entonces, esos tamaños, que yo los he talogulado, les voy a enviar la hoja, hasta que toque pegarla y escaneárselas para que les tengan ese material allí. Eso, mi recomendación es, imprímanlo y lo ponen en todo el frente, tal cual como lo tengo yo, para que cada vez que hagan hacer los planos, ya sepan. Por lo menos, ya yo sé que este detalle entra en escala 1.25, de acuerdo al tamaño. Va a depender del cajetín y el tamaño de hoja que quiera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fíjense esto. Si yo llevo esto a una escala, por ejemplo Z1000, escala 1.50, se va a hacer mucho más pequeño. Entonces fíjense, esto que está acá. Entonces fíjense, esta letra que está acá, esto que está acá, vamos a anotar acá, vamos a medir. Esta letra de aquí a aquí mide aproximadamente unos 4.6 centímetros dentro del plano. ¿Eh? Y esta que está acá, 2.22. Ahora, este dibujo, esta es la letra más pequeña que debe estar dentro del plano. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que las otras letras van a ser ilegibles, no se pueden ver. Entonces, por eso hay que adaptar esto acá. ¿Eh? Ahora fíjense algo. Vamos a llevar esta escala a 1.50. También puedo hacerlo así. Crear. Aquí puedo cambiar de escala a 1.25. Agregar. Y está un cuadrito de escala 1.25. ¿A quién tiene? A nadie. Es lo mismo. Es una forma de crear views. Yo prefiero trabajarlo de manera externa con el comando Z enter 1000 entre 25 XB, y lo que hago es mover y ajustar al tamaño del plano. Ok, fíjense, sobre la pregunta, ¿cómo hago yo para...? Fíjense, aquí me tiene un error. Ese error lo genera debido al tipo de construcción que estoy haciendo ahorita. A veces lo da, a veces no lo da. Va a depender. Ok, voy a comenzar con lo que sería la configuración previa de quién, del acotado. Este acotado que está acá. Si nosotros queremos que ese acotado para una escala de 1.25 tiene, yo lo selecciono, veo sus propiedades y fíjense que acá él está usando el estilo RBC DIN 20. Ese estilo lo puedo yo cambiar por acá. Le voy a decir aquí el RBC DIN 20, modificarle, si con flecha, si toma dos decimales, tal cual como en AutoCAD. Aquí puedo modificar el estilo del acotado. ¿Eh? Ok, ya voy para allá. Ese es uno de los problemas. En la opción del texto, o sea, estos textos, habrá que adaptarlos al tamaño de la escala donde esté el dibujo.
¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Voy a tener que ir, por ejemplo, con los estilos de acota, de acotado. Entonces, ¿qué pasa? Este tamaño es de 120. Ese tamaño 120 no sirve sino para escalas de 1,50. Para escala 1,25 este valor tiene que ser 60. Estas flechas le van a quedar muy grandes. Entonces usted modificará esto a la mitad, por ejemplo, 30. Y utiliza el comando MA para las propiedades y copiarla. Ok. Una pregunta. La opción de... Hay formas de que las barras longitudinales de las columnas, o sea, las barras en los extremos, no queden cerradas, que queden tipo L. No entiendo la pregunta. O sea, que solamente tengo una esquina, es a lo que me refiero. No sé. No. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ahorita vamos a volver a meternos acá para corregir esto. Voy a modificar eso antes de empezar a hacer todo. Selecciono, borro. Fíjense que se tiene que borrar de aquí. Voy a volverme a meter. Y tengo la gran sorpresa que el elemento queda guardado previamente. Ahora, fíjate, para hacerla, que solamente quede una L, vas a tener que dejarla con dos L, con dos, como una U, y después quitar uno de los elementos. Pero desde aquí directamente no se puede hacer. Acá vamos a poner 3 y 1 para que considere la interna que faltaba. Voy a meterme aquí. Aunque sería muy raro una zapata acá. El, tiene que estar en una sola forma. En U. No puede tener ganchos que golpeen el encofrado. La punta de la cabilla nunca puede quedar en la cara del encofrado. Ok. Fíjense ahora que ahora sí salen las 8 cabillas. 8 cabillas, 4 en las esquinas y 4 en las caras. Si yo quiero eliminar ganchos, como el que me dice el amigo acá, ¿qué pasa si yo quiero quitar este elemento? Yo puedo venir a modificaciones y le digo que quite. Ya va, que le digo de nuevo. Vamos a ver acá. O también puedo hacer esto. Modificar el refuerzo. Fíjense. Aquí hay formas de modificar la barra. Luego modificar, le marco cuál es el que quiero cambiar, o sea, esta pieza. Le digo Enter y le digo que una de ellas va a ser 0 grados. No es esa, es esta otra. No es 23, es muy pequeño. Lo ponemos por un poquito más grande. ¿Ven? ¿Cómo lo quita? Si me quiero volver a ponerle el gancho, porque de verdad esto no puede ir ninguna zapata así, tiene que ir doblado, quiera o no. 90.30. ¿Ven? Que automáticamente. Son cosas, detallitos que lo vamos a ir afinando con otros elementos. Esto que está aquí, esta pieza, que está acá, hay un error. ¿Cuál fue el error? Voy a volver a borrar, suprimir. Y fue que cuando hice la zapata, le dije aquí, no me fue, acá, fíjense, el dowel, que es este,
me pregunta si quiero que tenga ganchos en el tope. Le voy a decir que no. Ahora, aquí, en la parte inferior, le vuelvo a decir que no, porque él ya considera el primero. Si yo le digo que sí, lo que va a hacer es el que ya tiene más 1,90. ¿Eh? Si le pongo que 180, hace así. ¿Eh? Primero, con ninguno, va a quedar así como una L. Si le pongo aquí en la parte inferior, bueno, 90 grados, va a poner 1 así. ¿Eh? Eso ya para que uno vaya practicando. Entonces cuando yo haga que cargue de nuevo, fíjense que ya no sale aquí arriba. ¿Eh? Ok. Vamos a hacer aquí la simplificación de esto acá. Voy a extender esto acá. F8, 1 metro. ¿Se acuerda que les decía que queda más pequeño? ¿Eh? Tiene que ser esa cabilla, tiene que ser más grande. Pero bueno, eso después lo vamos a ir perfeccionando después más adelante. Ahora, puntos importantes. La etiqueta. Recuerden los nombres. Estas azules van a ser los shape. Y déjenme incluir acá los bar símbolos. Los bar símbolos se sacan de la herramienta de refuerzo, que está acá, y se define acá. Reforce bar símbolo. Genere el símbolo de refuerzo de la barra. Al hacer clic acá, usted marcará cuál es el elemento y él automáticamente va a generar la pieza. Vuelve a apretar allí. Ojo, recuerde, hágale clic sobre el que tiene la indicación. Aquí y acá. Este que se queda horizontal, uno lo pone en vertical después. Como uno quiera. Se queda un poquito torcido, pero no importa. Este es el de esta pieza. Vamos con la segunda pieza. ¿Bien? Ahora, estos son los bar shape, los azules. Esto que está acá en la cabilla. Aquí. Ok. Ahora, fíjense algo. Vamos a ir con la edición. Los estilos, aquí, de settings, puede ser por aquí o puede ser por aquí. Hay estilos, los gráficos y estilos de la descripción de los refuerzos. Presionamos allí. Fíjense, ahí vamos a encontrar varios tipos de refuerzos. Nosotros vamos a decir primero el de las barras. O sea, las cabillas tienen 6 opciones. Los bar shape, que son los azules, y los bar symbol, que son los manjetas que están acá. Están los distribuidos, que son estos que están acá, y las visualizaciones. Voy con el bar shape. Lo primero del bar shape, fíjense, déjenme cerrar aquí un momento y voy a acercar esto para dejarlo visible. Es el nombre que está allí. Para acá, repito la ventana, settings, estilos, refuerzo, descripción. Acá indico que solamente voy a trabajar con las barras y le digo al bar shape vamos a modificar. Hay veces que el software no carga esto. Eso es por la versión 2011. Eso fue corregido.
Eso ya no ocurre con las otras versiones. Y con una actualización se le puede quitar. Entonces, esto normalmente pasa con los dos primeros elementos. Después que se corrigen, no hace falta. Entonces, fíjense, lo primero que nos damos cuenta es que yo puedo cambiar el color de la etiqueta que está acá. ¿Ven? Aquí me actualizó la longitud. Se vuelvo a incluirme acá, estilos, refuerzo. Pero recuerden algo, cuando modifique a partir de esta opción, viniéndome en las preferencias, cuando cambie una, voy a cambiar todas. Fíjense cómo cambiaron a amarillo, todas. Así que tengan cuidado, porque si tienen un proyecto con muchas cosas en las que ya usted fue llevándole el tamaño de letra y todo eso, de acuerdo a lo que está visualizando, si usted hace el cambio por acá, le va a cambiar todos los elementos que usted cambió manualmente. ¿Eh? Ahora, esto que está acá es el tamaño de esta letra. Para una escala de 1,25, este número 3 milímetros está bien. Si es para un dibujo que va a estar en escala 1,50, ese número tendría que ser 6. ¿Eh? No sé si tienen una pregunta. Ya, un momento. Ok, corrí. Acá es para la descripción del texto. El color, el estilo también, si lo quiero poner en Arial, para que salga de una vez. Si quiere que vaya, fíjense dónde está la línea, en el centro. O quiere, o sea, que todo el texto vaya a nivel de la línea, o que el texto está alternado. Fíjense lo que va a pasar. Claro, aquí porque tengo muy poco texto y no tienen a escribir abajo. ¿Ven? Lo cambio aquí y lo cambio aquí. Vean. Acá. Vuelvo a meterme acá. Descripciones del refuerzo. Barras. Bar shape. Ok. Si no quiero que vaya así, esta distancia de 1 es esta distancia. De aquí. Está bien, es esa distancia. Fíjense también que, bueno, aquí no se ve, esta flecha, esto que está acá, esta línea, indica una flecha rellena. Que usted puede cambiar la forma. Por ejemplo, si le podemos poner este cuadrito. Entonces, fíjense que aquí cambió la flecha por un cuadro. ¿Ven? Miren qué aburrida esta parte, pero no saben lo importante que es esto. Aquí vamos a dejar su flecha. El shape, esto si queremos hacer algún elemento acá. Ahora, fíjense algo. Esto que está acá es la posición de la etiqueta. Vean, esta es esta. Si pongo esta, miren lo que pasa con las letras. O sea que también hay unas que no las tomo. No la tomo. ¿Por qué no la tomo? Ya les voy a decir por qué. Esto que está acá, posición. Fíjense que es este número que está acá, que yo le dije que no lo pusiera. Entonces yo le voy a poner aquí el shape. El shape es esta etiqueta número 4, que yo se la puse de otra manera para que no se viera tan extraña. Mírenme, donde pone el 4, lo pone primero. Y en los otros elementos, de acuerdo a la etiqueta, entre la pieza número 2, lo pone acá.
Entonces, para no generar confusión con los primeros números dentro del acotado o dentro de la descripción, ¿qué hago yo? Se lo pongo dentro del texto, como está aquí. ¿Cómo lo hago? Aquí en estilo, preferencias, bar shape, acá le digo que lo omita para que ya no me aparezca este número aquí de primero. Por eso ya no me importa nada de esto que está acá. Ahora, esto que está acá es la sintaxis del texto. ¿eh? Fíjense que aquí hay una cantidad de datos que nosotros podemos poner. Miren, lo incluyo aquí. Pero fíjense todo lo que sale en una etiqueta. Número de barras. El símbolo del feed. Tipo de barra, 3/4. Longitud. Número de la barra. Y grado de acero. Y ven el dibujito que está acá. Una referencia del dibujo, de la forma de la cabilla. Aquí tiene 1, 6 y 7. Siempre va a poner la misma para estos casos. Este, que se refiere a un estribo, lo pone cerrado, mire, o para darse una referencia. Pero ¿qué pasa? Mucho dato, mucho texto, complica la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Eso usted tiene que limpiarlo de alguna manera. Acá, creo que en estos, nada más. Ahora fíjense algo. Porcentaje, número de barra de refuerzo. Esto es una programación. ¿ven? Corchetes, el código que tenga acá. Todo lo que esté fuera del código, como esto, como el metro, el paréntesis, fíjense, lo voy a aceptar acá. Aquí. Me voy a volver a meter acá. Ahora fíjense acá. Aquí me dice número. O sea, corchete y la ecuación de número. Por eso aparece el 11. Sí, Luis Carlos le preocupa. No, Luis Carlos, todas las configuraciones se quedan guardadas. Por eso es que yo no puedo modificar mucho mi configuración, porque como es el software con el que trabajo, me cambiaría mis configuraciones de los otros productos. Por eso siempre les explico la manera de la que ya yo lo tengo. Pero bueno, esto es adaptable. Lo importante saber es que esto yo lo puedo adaptar a cualquier proyecto. Pero estas configuraciones quedan guardadas dentro de la máquina. Ok. Fíjate, este símbolo que está acá, corchete, porcentaje, porcentaje, C, cierro corchete, no está aquí en ningún lado. Eso es el comando para que aparezca el feed. ¿Ven? Yo lo incluyo acá, lo escribo. Acá, fíjense que dice porcentaje, diámetro. Si no, no sale esto que está acá. Y fíjense que aquí en la programación me sale paréntesis, que está el paréntesis, L igual, y pongo entre corchetes longitud del refuerzo. 297. Solamente para que salga el 297. Después le cierro el paréntesis para que aparezca este paréntesis y le incluyo el sufijo M para aclarar que eso va a estar en metro. Y esto, numeral, es este numeral, si no, no me sale el numeral. Fíjense que esto es tan... Fíjense que si después del numeral yo dejo un espacio, fíjense cómo está pegado el numeral del 02.
Cuando llegue aquí, agregar, y le digo OK, y OK, fíjense cómo lo separa. ¿Eh? Son cosas que se van aprendiendo con el tiempo. Ahora, la etiqueta va a depender de lo que ustedes quieran incluir. ¿Ven? OK. Aquí me preguntan, si yo modifico esto y los otros proyectos, ¿qué pasa ahora? Los otros proyectos no se van a actualizar hasta que yo los abra. No, hasta que no los abra. Ellos ya están hechos como los dejé. El problema es cuando yo lo abra, él se va a actualizar. Por aquí otra pregunta. ¿Hay forma que se puede realizar el detalle de doble de varilla? Es decir, un estribo en tipo O para las columnas L. Sí, sí, sí. No te preocupes que ese tipo de maniobras las vamos a hacer. Ojo, les voy a repetir algo. Estas opciones que están acá son para los elementos más comunes. Los más comunes. Para que te salgan rápidamente una zapata. ¿Ven? Si esta zapata, voy a generar otra zapata. No es esta, sino la zapata 2. Y digo que es de la misma medida, pero que y sub c es 0. Que y sub c es 0. Aquí para acá. Y que x sub c es 0. Fíjense lo que voy a resultar. Vamos para acá. ¿Qué hice? XC y y sub c los hice 0. ¿Para qué? Para que esto se moviera para acá. Y ahora me quedaran zapatas excéntricas. ¿Ven? Aquí está el detalle. Evidentemente, esto lo voy a hacer un espejo con la opción de AutoCAD. Le digo que sí. Y fíjense cómo rota la pata. ¿Eh? Eso es una opción. Pero, ojo, repito, estas opciones que están acá, que traen el refuerzo, son opciones rápidas. ¿Qué quiere decir eso? Que son opciones para hacer algo rapidito, que es común, que no requiere mucha vuelta. Ah, bueno, cuando este que esté aquí, fíjense algo aquí rápido. Supóngase que, como me dicen por aquí, un pedestal en L, una columna en L. Miren lo que voy a hacer. A copiarla, voy a rotarla, me voy a traer este elemento para acá y lo voy a poner aquí y lo voy a poner acá. Una L. Eso que está acá, vamos a picarlo. Para que quede en L. Y los voy a pegar. Ahí, seguro no lo pego completo. Ok, ahí está. ¿Ven? Una zapata en L. ¿Cómo haría yo para hacer un estribo? Bueno, lo primero y principal, no puedo hacer un estribo en L. Eso es algo, pudiese hacerlos. Esto lo voy a explicar con ejercicios más detenidamente. Pero ya que está la pregunta, miren lo que puedo hacer. Hago el primero y lo identifico. Hago el segundo, acá, y lo identifico. Y fíjense esto. Si yo esta es la caballilla que yo voy a distribuir acá, yo vengo para acá y le digo distribuye esta barra aquí, por ejemplo, y le voy a decir aquí
uso el estribo que ya hice, me puso uno aquí, en esta esquina, y le voy a decir que no son 2, sino son 4, sino son... ¿Y cómo puedo ir acá a 10 centímetros de separación? Y le puedo decir, indícalos acá. ¿Ven? Estas indicaciones a veces son media feas. Yo llego después que haya hecho todo, las exploto y le quito flecha. O puedo bajar acá, cambiar la forma, la quito y la vuelvo a editar. Fíjense que hay muchas formas. Aquí y usted las hace aquí. Es cuestión de los gustos que uno tenga. Pero fíjense que todo eso se puede hacer. Si es en L. Pero eso, esta pedestal no es tan común como este que está acá. Esto lo vamos a ver en unas clases específicos con unos ejemplos específicos para que aprendan a hacer ese tipo de piezas. No sé si tenemos alguna pregunta. Acá. La posición de los ganchos. No sé, Jorge, ¿te refieres a este gancho, hacia arriba o hacia abajo? Todo eso se puede hacer. Darle la vuelta, agregar otro gancho. Por ejemplo, si yo quisiera agregarle otro acá. Vamos a ver aquí. Miren, ¿ven? Cómo le puedo dar la vuelta al gancho. Y ahora miren el despiece. Se le puso borró. Se movió. Ok, vamos a quitar ya. Ahora cuando yo voy a hacer el despiece con esta herramienta, está acotado todo. Ahí está, ¿eh? Algo como eso. Hay cosas mucho más complicadas que eso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Dirá, bueno, esto es bastante fastidioso una simple zapata. Pero bueno, esto es para que aprendamos cómo utilizarlo. Ahora, fíjense que las demás modificaciones, por lo menos ya no son el bar shape, sino el symbol bar, que es este, nos metemos en el mismo sitio. Estilos, refuerzos, barras, symbol bar. Decimos modificar, por ejemplo, y tenemos tamaños de esto, texto, tamaño también, descripción, lo mismo, vamos a poner lo que queramos escribir allí, y ok, y con eso mismo, ajá, eso lo vamos a ver con el ejercicio de las columnas, Jorge. Una columna que sea continua, con distintos diámetros de variación. Eso vas a tener que hacerlo por separado. No la puedes hacer uniforme. De un solo golpe no se puede hacer, pero se puede adaptar. Hay unos secretos que les voy a explicar. Fíjense esto. La distribución no me dice el tamaño del estribo. Vamos a meter aquí en configuración del estilo de la barra. Ahora le voy a decir gráficas. No, este no es el elemento de visualización. Fíjense, este elemento que está haciendo así, acotado, es, fíjense, tienen que fijarse, si termina en flecha, es este. Fíjense que tiene el color cian, que es el que está aquí. Si no es el cian, vamos a cambiárselo para que vean que es ese. Mira, si yo utilizo este y le cambio el color a rojo, fíjense lo que va a pasar. No lo pone, porque no era el rojo al que estaba afectando. Tengo que estar pendiente del dibujo. Del view. Es este. Y lo voy a volver a poner cian. Le puedo cambiar esto para que alterne
un valor aquí, uno acá. ¿Ven? Y ahora sí aparece el tamaño. Ojo, ya esto, por ejemplo, si yo voy a hacer otra zapata, vamos a hacer otra zapatita aquí, pero ahora la voy a hacer escalonada. Los números en rojo significan que el AF no puede ser igual. Como esto lo puse, vamos a ponerlos de 250, vamos a ponerlo 0.5 para ver. 0.5 aquí. Y esto me está obligando a que sea 0.5 a juro. El pedestal tiene que separarse un poco acá. Le vamos a cambiar el nombre, porque si no va a crear conflicto con el prospecto de aquí. Y vamos a etiquetar. Vamos a esperar que cargue. Esta ventana tiene que aparecer. Vamos a pegarla aquí. Ok. Fíjense pues cómo quedó, un escalón con el pedestal excéntrico. Pero esto se le va a ir quitando. A veces genera problemas, a veces solamente le digo aquí OK, como para que agarre la distribución. OK. ¿Tienen alguna pregunta? OK. La pregunta que me habían hecho de cómo hacemos para meter cabillas diferentes acá. Lo primero que sí, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos las columnas compuestas, en las que yo les voy a enseñar cómo meter distintas cabillas. Es lo que les digo, hay cosas que son comunes y rápidas. Entonces, esas se hacen con estas opciones. Las columnas atípicas, las zapatas atípicas, tengo que hacer primero el cajetín, las vistas de sección transversal y de planta para yo poderme ayudar para dibujarlas o para poder representar a las mismas. Si no, no voy a poder hacerlo. Eso es algo que tenemos que entender. No todo lo podemos hacer con las herramientas rápidas. Precisamente son rápidas porque son las más comunes. Pero cuando sean especiales, tenemos que hacer el dibujo primero para poder entender qué es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Ok, fíjense algo. Los ejercicios de zapatos son verdaderamente bastante fáciles. ¿Ven? Entonces, como yo pensé que nos iba a llevar mucho más tiempo, no sé si hay alguna pregunta sobre estas partes de zapata, y podemos pasar a hacer los elementos columnas rápidos. Mañana les mando otro archivo con la columna escaneada y tratamos de repetir el ejercicio que esté escaneado. Pero ya hoy pudiésemos adelantar algo. Fíjense algo. Este tablet prospector que está acá, aquí, yo puedo venirme, darle clic sobre ella, hacer botón derecho, y que me sale un icono que dice agregar nivel. Le digo agregar nivel y fíjense que genera una carpeta. Esa carpeta, aquí abajo, le puedo dar un nombre y decirle zapatas. Enter.
y agarrar todas las zapatas que hice y meterlas en esa carpeta. Puedo generar el nivel de columnas. Cuando vaya a hacer las columnas, las meto directamente en esa carpeta. Ok. Se puede añadir la piedra picada. Si la haces con herramienta rápida, fíjate que aquí ya te sale la piedra picada. La indicación. Esto es un dibujo referencial que si lo acotamos es aproximadamente 10 centímetros. ¿Ven? Eso ya tendría que ser ajustado en el dibujo. Pero, botón sencillo, en el plano indicas que eso que está allí abajo tiene determinado tamaño y es determinado elemento. Puede decir piedra picada número 1. Bueno, fíjense lo que yo acostumbro. Acá, independientemente, como no se lo acoto, simplemente le indico un elemento ahí, se lo escribo. Bueno, en este no se lo escribí. Yo siempre les escribo acá. Bueno, este creo que lo tiene. No, este no lo tiene. No, este no lo tiene. Acá, en el mismo texto, yo les incluyo aquí un texto, una parte del texto en la que dice se considera 5 centímetros de piedra picada en toda la base de los elementos o en toda área en contacto con concreto, en contacto entre concreto y tierra. Eso lo agrego yo como un texto. Ok. ¿Alguna pregunta? Las tablas, fíjense esto. Cuando yo pongo esto en carpetas, yo puedo venir, pararme en una carpeta que yo sé que tiene 3 zapatas y sobre la carpeta le puedo decir tabla de acero. Entonces me genera una tabla donde está todo lo que está dentro de esa carpeta. Zapata 1, zapata 2, zapata 3, una pieza de cada una. ¿Eh? Las escalas, cómo configura la hoja, dependiendo de ella. Eso lo vamos a ver, Carlos, cuando vamos a hacer armado de planos. Ahorita, todo lo que está aquí está en escala 1 a 1. Todo. Las escalas las uso acá y las trabajo con los viewports. ¿Qué escalas van a hacer? Va a depender del dibujo que quieras representar. Si es escala 1.25, Z enter y 1.25 XP. Está esa escala. Z1050 XP. Más chiquito. ¿Ven? Las escalas las manejo por ventana. No con el dibujo. Ok. Voy para allá, joven. Que quiere indicar la posición 1.11. Esto. No. Simplemente es que es como una etiqueta de la pieza. Fíjate, esta es la 1.111. La zapata 3, voy a venir acá, la voy a modificar y le voy a decir que en vez de ser una pieza, es 3 piezas. Enter. Y fíjense que la zapata 3 sigue estando igual. Simplemente es una etiqueta. Pero en las tablas, fíjense que aparece un 1 acá. Yo puedo actualizar la tabla y le poner el 3. Y fíjense, el número zapata 3 tenía 542 kilos cuando se repita por 3. Y la zapata 3, una sola, son 180.
tengo que actualizar siempre las tablas. Las tablas es lo único que tengo que actualizar por mí mismo. No se actualizan al menos que usted le indique que se debe actualizar la tabla. ¿Alguna pregunta? Entonces fíjense, esto que acabamos de ver, fíjense, 3 zapatas, les va a permitir a usted disminuir el tiempo de hacer la zapata. Eso es algo, ¿verdad? Sorprendente el tiempo que se disminuye hacer este detalle. Ok. Déjenme ver acá. Fíjense, estos que están acá son con las cabillas. Y estos que están acá son las mismas zapatas. Tendré que darle otros nombres. Donde solo meto características geométricas. No me pide la cabilla. Repito. Acá, con cabillas. Esto sin cabillas. Esto para acá. Genero otra zapata. Le digo OK. Y el que lo que va a hacer el dibujo sin las barras. Este dibujo es para que uno pueda editar la forma. Por ejemplo, aquí rápidamente, estos ejercicios a mano los voy a ver después. Yo pudiese incluir a 90 grados, 90 grados, las cabillas que van a ir aquí. De una manera manual, no es automática. Y aquí es otra cosa. Pero fíjense lo que les quiero decir, que a partir de un dibujo, que simplemente son polilíneas, yo puedo llegar a hacer algo mayor. ¿Alguna pregunta? Ok. El framework al reforce. No. Lo que se trabaja acá, bueno, sí se puede, pero tendrías que primero hacer todo lo que has hecho en el framework y traerlo para acá. Pero vas a trabajar de más. Les soy muy sincero. Es muy fácil y es la forma en la que les voy a transmitir mi forma de hacer los planos. No traten de hacer la totalidad del elemento, o sea, compuesto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una columna, por ejemplo, 3 metros. Acá. Supone que esa columna va ahí. Vamos a suponer que tiene determinada sección transversal. Entonces vamos a hacerlo aquí. Una representación. Entonces de aquí tengo un piso. Ok, este es el caso. Entonces dice, bueno, la siguiente columna es igual. Y la tercera. Entonces uno trata de hacer un solo despiece para todo. A veces genera complicaciones. En el caso de las columnas es más difícil. Y entonces uno hace un armado que simula todo lo que sería, por ejemplo, esto. Y decir, bueno, aquí termina el suelo. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una cabilla que vaya de punta a punta. Entonces, para eso lo haremos con piezas especiales que nos vamos a ayudar a hacer el detalle. ¿Ven? ¿Ven? Cosas como esta, ¿no? Pero es preferible siempre hacer el detalle simplificado
acá en AutoCAD. Hacer 3D de esto va a ser mucho más complicado. Traerme un archivo para acá va a ser mucho más complicado. ¿Qué sí puedo hacer? Si el arquitecto tiene ya todo montado con sus detallitos y todo, y como cosa extraña, y digo extraño porque es poco común que la sección transversal que ellos utilizaron sea la que sea en el cálculo, usted puede traerse el detalle en AutoCAD que hizo el arquitecto, le quita el basurero, o sea, las florecitas y todo ese tipo de cosas que ellos pusieron, y deja nada más la estructura de la columna, y lo que viene es incluirle los aceros como lo van a aprender acá en el curso, pues. Porque, por ejemplo, estos estribos yo los puedo distribuir de otra manera, y eso lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?